Hola amigos, aquí nuevamente saliendo para comentar los, las publicaciones en la página del 1 al 14 de julio 2026. Y bueno, vamos a empezar pues a comentar todo lo que hemos publicado para explicar un poco mejor a la gente que nos escucha por qué publicamos y qué queremos decir con lo que publicamos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esta, ¿no? De la Espirela anuncia auditoría exhaustiva al gobierno saliente. Bueno, eso lo pusimos porque queremos traer ejemplos de cómo otros países, otros mandatarios luchan contra la corrupción. Entonces, lamentablemente en el Perú toda la vida hemos tenido que y seguimos conviviendo con el dejar hacer, dejar pasar. Hoy por ti, mañana por mí. Hermanito, hermanito, tú no me friegas, yo no te friego. Tú no me tocas, yo no te toco. Tú no me investigas, yo no te investigo, ¿no? Entonces ahí pues está el problema, porque eso qué significa que se apaña la corrupción, se apañan los corruptos. En este momento, por ejemplo, hay un escándalo, para nosotros es un escándalo de corrupción, que se le dé indulto a Castillo o que se le dé indulto a Toledo. No, porque esta gente no puede ser indultada por la misma razón que no se indultan todos los presos que están en los penales. Por esa razón. Porque aquí no puede haber gente con mejores o más derechos que otra por nada, ¿no? Porque no le toca. Bueno, de la Espirela anuncia auditoría exhaustiva al gobierno saliente. Por eso probablemente Petro, el izquierdista Petro, está muy preocupado porque debe haber un montón de chicharrones de corrupción en el gobierno izquierdista de Petro. Y bueno, de la Espirela anuncia que va a hacer una auditoría exhaustiva, ¿no? Entonces yo le pregunto a Keiko, ¿por qué Keiko también no anuncia que va a ser igual como de la Espirela, una auditoría exhaustiva a la corrupción saliente, ¿no? O sea, ¿qué pasó desde Castillo, desde antes? Todo lo que se pueda, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el dinero del Perú? ¿Cómo se lo han robado? ¿Quién? ¿No? La hija de Castillo ahí en Andía, ¿cuántos millones se ha robado? ¿No? La hija de Castillo ahí ahora diputada, ¿no? Diputada, ¿no? Y con el alcalde de Andía, ¿cuántos millones se han robado ahí nomás? Y etcétera, etcétera, ¿no? Lourdes Huanca y toda la Heiner Alvarado y toda esa barbaridad. Entonces yo digo, ¿no? Tiene que imitar lo bueno, ¿no? Y el Espidela, pues, ha pedido una auditoría exhaustiva, pues, en el Perú, ¿por qué Keiko no dice lo mismo, ¿no? Que haga una auditoría exhaustiva. Salvo que a ella tampoco le gusten las auditorías exhaustivas. No sé, puede ser. Bueno, el siguiente post que pusimos fue: no existe impedimento legal para que un peruano de nacimiento ejerza cargo público si cuenta con doble nacionalidad. Punto. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Muchos están molestando a Keiko, ¿no? Y eso quiero aclarar, y lo digo ahora y lo voy a volver a repetir más adelante. Yo no soy keikista, no soy del partido de Keiko, ni fujimorista, ni nada. Simplemente nosotros nos ponemos del lado de quien nosotros creemos que va a mejorar las cosas o por lo menos no las va a destruir. Por eso que no en la primera, pero en la segunda vuelta apoyamos a Keiko contra la izquierda miserable y destructiva y terrorista, ¿no? Eh, de, de, Sánchez y compañía, ¿no? Y Antaburro y todos esos. Pero no es que estemos con Keiko. Nosotros somos independientes. Pero en este post lo que estoy poniendo es que no existe impedimento legal para que un peruano de nacimiento ejerza cargo público si cuenta con doble nacionalidad. Porque uno no está prohibido de hacer lo que la ley no prohíbe. Si no hay ley, una ley que diga que una persona que cuenta con dos nacionalidades pueda ejercer cargo público, pues puede ejercer cargo público. O sea, no se puede impedir lo que la ley no impide, ¿no? Nadie tiene autoridad de decir, miren Keiko tiene dos nacionalidades. Y otra cosa que quiero decir en esto de las nacionalidades. Antiguamente, probablemente,
era no, una cosa de honor, que la nacionalidad, y bueno, y nadie tenía dos nacionalidades, porque antiguamente la gente no viajaba de país en país, no hacía turismo, no, etcétera. En el siglo XXI, en estos momentos, tener dos nacionalidades, etcétera, es tener una nacionalidad con un pasaporte que tiene acceso libre, sin visa, a muchos países, es una herramienta, ¿no? Entonces, la fidelidad de una persona hacia su patria, hacia su país, no depende de que si tiene uno o dos pasaportes, porque hay un montón de traicioneros, destructores, terroristas, asesinos, miserables, que no tienen dos nacionalidades, que son peruanos, como dice la incompetente Curo Bustincio, la ignorante analfabeta Curo Bustincio, que son bien peruanos, pero ponen coche bomba. Y hay gente peruana que tiene dos nacionalidades y son más peruanos que todos, recontra peruanos. Entonces, el tema de tener dos nacionalidades en el siglo XXI es más que nada algo que ayuda a la movilidad, ¿no? Uno puede moverse en el mundo y entra y sale y va y viene y puede trabajar, puede hacer negocios, o sea, es una herramienta. Así que eso de que tiene doble nacionalidad y que Keiko no puede ser presidenta porque tiene o no tiene japonés, miren, disculpen, pero no, por ahí no va la cosa, ¿no? Por ahí no va la cosa. Quítense eso de la cabeza porque la ley no lo prohíbe, punto, quedó ahí. Y no debería prohibirlo, simplemente no es un argumento para nada. ¿Ok? Bueno, el siguiente post, todos los que ya gobernaron no deberían volver. Si hubieran gobernado bien, no hubiese habido sitio para el anarquista Castiburro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en nuestra opinión, el hecho que hayan elegido a Castiburro, ¿no?, que haya salido en las elecciones anteriores, una persona como Pedro Castillo Terrones, es un poco también error de los políticos anteriores que no han gobernado el país por el bien común, sino llegaron al poder y lo único que se hicieron es banquetearse de las riquezas que podían tener y tocar, ¿no? Ahí está Toledo, el sinvergüenza de Toledo, ¿no?, que quiere que lo perdonen sin devolver nada, lo cual es una aberración, porque no debería haber perdón presidencial para un corrupto. Y en el peor de los casos, si él está enfermo, etcétera, hay que decirle al señor Toledo Manrique, devuelve lo que te has robado para darte el perdón presidencial. Si no, no, debería ser un requisito. Porque ahí el Toledo con la prófuga Elian Carp nadan en millones de dólares, nadan en cuentas en el mundo entero con plata, con todo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no debería existir espacio para alguien como Pedro Castillo Terrones en la política peruana. Pero lamentablemente es culpa de estos gobernantes que están aferrados al poder, les gusta el queso y dale y dale y dale, ¿no? Entonces yo digo a la gente, pues hay que tratar siempre de buscar nuevos horizontes en política, ¿no? Gente nueva, tratar de dar la oportunidad a alguien nuevo y no repetir. Eso es lo que quise decir, ¿no? Y bueno, y ojalá pues ahora que Keiko, que nunca ha gobernado, porque es verdad, el que gobernó fue su padre y son dos personas diferentes, esperemos que esta vez Keiko pues trate de hacer las cosas bien, ¿no? Que tenga buena voluntad y capacidad para hacerlo. Bueno, el siguiente post. Crédito suplementario de 9.596 millones de soles es el último zarpazo de la corrupción izquierdista. ¿Para qué? Sueldos, robos, corrupción. O sea, han pedido un crédito suplementario para mantener la burocracia por casi 10.000 millones de dólares. Yo digo, ¿no? O sea, crédito suplementario a un mes, a 2 meses de la transferencia de mando. O sea, eso hay que, bueno, había que ponerlo aquí, ¿no? Había que ponerlo. El siguiente post. Keiko no debe nombrar ningún ministro con proceso de corrupción. Ejemplo, señor de Zipán, aprista Odebrecht y otros de esa calaña. O sea, eso lo pusimos porque hemos visto por ahí, ¿no?, que los apristones están tratando de acomodarse, ¿no?, de decir, pónganme, mira, Keiko no debería de poner de ministro a nadie.
que tiene proceso o ha tenido proceso con Odebrecht o que está dilatando su proceso. Y todos los apristas, estos que andan rodeando a Keiko, todos tienen proceso por corrupción que hasta ahora no pueden terminar porque son culpables. Porque no hay manera de absolverlos, porque hay pruebas contundentes de su corrupción, entonces se están tratando de dilatar para prescribirlos. Ejemplo, señor de Zipán, ¿no? El señor de Zipán. ¿No? Ya saben quién es el señor de Zipán, y si no, búsquenlo en Google, pues. ¿No? Es el aprista, uno de los apristas estos sinvergüenzas, ¿no? Que postuló el señor de Zipán, quería ser senador. Felizmente el APRA no pasó la valla, porque ya, pues ya, ese es un descaro también ya. Ya tuvieron su oportunidad, señores, y eso aplica el post anterior, ¿no? Los que ya gobernaron y no mejoraron las cosas, porque la miseria siguió después del APRA, siguió. Un buen gobierno va a eliminar, erradicar la miseria o minimizarla, disminuirla, ¿no? El APRA no lo hizo cuando tuvo la oportunidad. Entonces ya, pues, dejen trabajar a gente más capaz, por favor, señores apristas. Y el señor de Zipán es Velázquez Quesquén, por si acaso el que no lo sabe. Ese sujeto tiene procesos abiertos por Odebrecht, ¿no? Así que él quiere ser ministro. ¿Qué ministro? ¿No ves que Keiko no tiene a quién poner ni necesita ese adefesio, ¿no? Y el otro, al del Castillo y toda esa gente, ¿no? Que anda ahí en el APRA, pues. El APRA está perdiendo, pues, porque con esa gente nunca iba a tener futuro. Bueno, eso es lo que pusimos. Y el siguiente post tiene que ver con el anterior, que dice: si Keiko quiere mostrar un rostro alejado de corrupción, no debe tener una aprista ni una cuadra de distancia, ¿no? Ni una cuadra de distancia. Que le diga a Keiko a los apristas: señores, muchas gracias, pero búsquense un trabajo, búsquense un pasaje. No, trabajo no, porque los apristas no necesitan trabajar, ¿no? La cúpula hablo, ¿no? La cúpula, esa cúpula que gobernó con Alan García. Esos no necesitan trabajar porque ya tienen dinero en sus cuentas offshore para cubrir la riqueza de sus próximas 5 generaciones, ¿no? Pero encima que quieran más poder, ya es ganas de fregar, pues, ¿no? Ganas de fregar. Bueno, el siguiente post. Lourdes Alcorta es un adefesio pseudopolítico, esposa de Lourdes Flores Nono, impuesta a dedo por López Aliaga. Porque esa es creo que la única senadora de López Aliaga. Solo está para recomendar corruptos y beneficiarse del poder. Porque yo he escuchado que esta señora, Lourdes Alcorta, que es una señora que no ha demostrado tener mucha capacidad mental, ¿no? Ni profesionalidad, ni profesionalismo, ni nada, simplemente es esposa de Lourdes Flores Nano. Por esa razón, el López Aliaga la puso en su lista y la empujaron para que salga elegida, ¿no? Todo el PPC y no sé qué, de repente en la OMP arreglaron para que esta señora salga ahí. Y esta señora tiene el descaro de ir andando atrás de Keiko para recomendar a sus amigos y decir: no, a este lo tienen que poner, al otro no, al otro sí. Esta señora, por favor, ya, esa señora debería de realmente pasar 5 años desapercibida. No empezar a mostrar su carota en cámaras como lo ha hecho en el pasado y pasar desapercibida, con todo el respeto que se merecen los oyentes, ¿no? Eso quise decir. Bueno, el siguiente post. ¿Qué gana el Perú estando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tener que regalarle millones de soles, de dólares o soles a la víbora Indira Wilca. Indira Wilca es una víbora. Indira Wilca es un personaje negativo para el Perú, que no sirve para nada. Indira Wilca ha cobrado al Perú $250.000 con una sentencia corrupta y fraudulenta que fue ganada con anuencia del propio gobierno izquierdista de turno, que no se opuso a esa sentencia, no la apeló, y eso todo fue arreglado por la izquierda, ¿no? Para que Indira Wilca le saque al Estado peruano ilegalmente $250.000, aduciendo que el Estado había asesinado a su padre, cuando eso ha quedado demostrado que es falso, porque el padre de Indira Wilca fue asesinado por Sendero, no fue asesinado por el gobierno. Sin embargo, esa misma Corte Interamericana corrupta
que andan ahí diciendo que es una sarta de izquierdistas internacionales, una cofradía de corrupción, esa misma que anda diciendo sin ningún sustento, ni argumento, ni lógica, ni coherencia, que Pedro Castillo no debería estar, y no, eso que es falso, porque los argumentos son pueriles. Esa es la corte que le dio a Indira Wilca ese dinero, ¿no? Entonces ese dinero ha salido de tus impuestos. ¿No te parece que la señora Indira Wilca se debería retrotraer esa, o sea, el Perú debería de desconocer esa sentencia y pedir a Indira Wilca que devuelva ese dinero? A mí me parece, ¿no? Indira Wilca debería devolver ese dinero, ¿no? Ya, ¿no? Y debería salirse de esa corte, porque la verdad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente defiende izquierdistas, nada más. No es una corte, es un lobby, es un lobby. Y encima, el Perú tiene que pagar cuota, o sea, por favor, ¿no? Cuota, cuota. Ya, que se use ese dinero de la cuota que paga el Perú en esa corte, que se lo usen para mejorarle la vida a la gente que necesita y no mantener esa sarta de parásitos que solamente están ahí para defenderse entre ellos los izquierdistas corruptos, ¿no? Indira Wilca sacó provecho de eso, como buena izquierdista que es, y le sacó al Perú $250.000 que tú no tienes, ¿no? Que no hay pistas, no hay veredas, no hay nada, y ella se sacó $250.000 con la anuencia del gobierno de turno izquierdista, que aceptó esa sentencia, que no la peleó, obviamente, pues si no la pelas, y eso es lo que ella logró, ¿no? Con corrupción dentro del Estado, porque si es que el Estado hubiera peleado esa sentencia, no hubiera logrado Indira Wilca que le paguen. Ella se corrompió con el Estado, con la gente que manejaba el tema en el Estado, en nuestro Estado, no hablemos ya de la Corte, en nuestro Estado, y hizo que le paguen ese dinero, que no le toca. Bueno, el siguiente post. Si el fronterizo Galarreta eructa que va a convocar a la izquierda para conformar gabinete, demuestra que su coeficiente mental no está a la altura del cargo puesto allí por sumiso servil que es. O sea, lo que yo quise decir fue que obviamente Galarreta quiere apaciguar y decir, quiero convocar a la izquierda, que no sé qué, no sé cuánto. Miren, nosotros aquí hemos llegado a la conclusión, muchos, de que la doctrina de izquierda es destructiva, que la gente que se mete a la izquierda no ayuda a mejorar al Perú. Obviamente que Galarreta lo dice porque él quiere llevarse bien con Dios y con el diablo, ¿no? Como dicen, ¿no? Quiere llevarse bien con todos, entonces dice que vamos a convocar a la izquierda y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, en nuestra opinión, el gobierno de izquierda no convocó a nadie, se convocaron entre ellos nomás. Entonces, ahora le toca a otra doctrina gobernar al Perú, no a la doctrina de izquierda. Y la gente de izquierda no se necesita para gobernar, no se necesita. Déjenlo que estén en la oposición y que, bueno, a mí me parece que sí es bueno que estén en la oposición porque siempre tiene que haber juez y parte, ¿no? No todo el poder en unas manos. En eso sí no estoy, ¿no? Obviamente la democracia es así, hay que respetar a los dos bandos. La izquierda está bien de oposición, ¿no? De fiscalización, porque siempre tiene que haber juez y parte, pero el poder ejecutivo tiene que ser un grupo de profesionales que estén ahí como gente capacitada para hacer lo que están haciendo. Y eso es bien difícil de encontrar en la izquierda hoy en día, en la izquierda que está en la oposición, ¿no? Obviamente puede haber profesionales izquierdistas, pero no creo que estén en la oposición, ¿no? Son gente independiente. Entonces, no sé si es razonable eso, ¿no? Pero bueno, Galarreta es así y Galarreta está donde está porque es sumiso de Keiko y es el sí señor, ¿no? Él es sí señor, ¿no? Galarreta es sí señor de Keiko, ¿no? Sí señor, ¿no? Él no contesta, él simplemente es sí señor. Entonces yo le digo el sí señor Galarreta, ¿no? El sí señor. Ya. Sí señor. Ya, ok, Galarreta, sí señor Galarreta. Esa es su chapa, sí señor Galarreta. Sí señor de Keiko, ¿no? Bueno, aquí en el siguiente post pusimos, no se dejen estafar por el perdedor Sánchez y sus protestas. Lo hace porque tiene que justificar sus yapes.
Bueno, los yapes del señor Sánchez, cuando perdió, le dijo a un montón de gente ilusa que necesitaba yapes para financiar las protestas o bueno, para financiar sus gestiones, para cambiar los resultados, ¿no? O sea, perdió porque votaron menos por él, por eso perdió nada más, porque tuvo menos votos, pero él le dijo a sus seguidores que le yapen dinero para él usar ese dinero para apelar y para hacer todas sus gestiones legales, para voltear los resultados a su favor, ¿no? Entonces la gente le yapeó. Entonces, como él no hizo nada porque sabía que está perdiendo y que eso no va a funcionar los yapes, ahora sale con esto de que vamos a hacer protestas, vamos a hacer... ¿Para qué? Para que la gente que le yapeó se enfríe, se olvide de los yapes y diga, ah, mira, lo está trabajando, está luchando, entonces va a hacer protestas. Ya. Y al final, como dije en el siguiente post, los yapes de Sánchez terminaron en la tienda de Louis Vuitton y ahora solo le falta el Rolex, ¿no? Porque él agarró ese dinero y bueno, se fue a Louis Vuitton y ¿no? Se lo reventó en lujos y cosas. Pero bueno, la culpa es de la gente que le dio, pues. ¿Para qué le dan, pues? Si ustedes le dan y él se lo lleva, pues él dijo pues que era para, ¿no? Para apelar, para hacer su lucha, etcétera. Pero bueno, pues, ¿no? Tienen que tener cuidado, ¿no? Y bueno, si ustedes confiaron, bueno, los que confiaron en él, pensaron que él es la solución, bueno, ahí están los yapes, pues ya. Él ya se dio por vencido y bueno, ahora en el próximo gobierno será asesor, ¿no? Si alguien lo mantiene como asesor, lo ponen en la planilla y seguirá viviendo del Estado, ¿no? Bueno, el siguiente post que pusimos, ¿no? Si hay plata para pagar 2.400 millones de dólares por 24 aviones innecesarios, pero no hay plata para las elecciones municipales, ese es el poder de la coima. Bueno, por ahí en algún momento, cuando pusimos esto, dijeron que no había fondos para hacer las elecciones municipales, imagínense. Entonces yo siempre me agarro de esto de los aviones, ¿no? Porque en nuestra opinión, la compra de los aviones es absolutamente innecesaria en este momento. O sea, los militaristas que hay, obviamente, yo los respeto, ¿no? Los militaristas son los peruanos, la gente que piensa que el Perú tiene que tener un ejército de primera y para luchar la guerra, que no sé contra quién, ¿no? Porque hoy en día, pues las guerras, esas guerras entre países para conquistar territorio, etcétera, no, en Latinoamérica no se van a dar como para que el Perú necesite aviones de guerra, ¿no? Yo no digo que no se compre armamento, pero considero que no aviones de guerra, sino deberían comprar armamento para la delincuencia, ¿no? Patrulleros y armas para los policías y mejorar todo ese tema para nuestra defensa interna contra la delincuencia. Todos esos 2.400 millones, imagínense si hubieran invertido en lugar de 24 aviones corruptos, porque todo eso fue pura corrupción, ¿no? Porque eso no valen los aviones, se han pagado de más para robarse la plata, un festín. Si hubieran invertido 2.400 millones en patrulleros, en el tema de la policía, en la seguridad interna, imagínense pues cómo hubiéramos estado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. Ya si nosotros tenemos cubierto todo, tenemos una policía que ya no necesita nada, bien pagada, todo está perfecto, todo está funcionando. Ahí, y nos sobran 2.400 millones, nos sobran, ahí se compran, pues ya, ok, ya. Somos un país del primer mundo, ¿no? En esa utopía. Ahí compramos, pues, aviones o qué sé yo, ¿no? Pero el Perú está en otra situación. ¿Cómo 2.400 millones en eso? Pero ese es el poder de la coima, pues, a la gente que decidió esta compra, ¿no? Incluido el presidente interino, ¿no? Que lo que autorizó esto. A él no le importa, a él le importaba su plata en Miami, ¿no? Y ya la tiene, pues bien, provecho, Gerí, provecho, porque es prácticamente obvio, evidente que Gerí ha cobrado coima en esto, ¿no? Y buena coima para firmar lo que firmó. Ya es millonario, Gerí, millonario. Vayan chicas, búsquenlo, pues ese es el bachelor del Perú. Gerí, expresidente Gerí, coimero de los aviones, ¿ya?
coimero, porque no hay otra explicación, no hay, ¿ok? Bueno, y el siguiente post que pusimos fue, ¿con qué cara este Congreso le daría medalla de la Gran Cruz al corrupto José Geri, coautor del saqueo de 2.400 millones de dólares en la compra de aviones sobrevaluados? Y yo digo que son sobrevaluados porque si tú simplemente pones costo, miren el modelo del avión que han comprado, ¿ya? Yo les digo, ¿no? Para que ustedes lo vean por sus propios ojos. Pónganlo en ese Ask AI de inteligencia artificial y pongan y pregúntenle a inteligencia artificial cuál es el costo de ese avión, de esos aviones, ¿no? Y multiplíquenlo por la cantidad de aviones que compraron y resten los 2.400 millones que el Estado peruano va a pagar o ya pagó o está pagando por esos aviones. Y ahí van a ver que hay una diferencia de 650 millones de dólares que no se sabe por qué se están pagando de más. 650 millones de dólares. Obviamente Gerí no se ha llevado 650 millones, pero sí toda la cofradía. Toda la cofradía sí. Entre todos se han repartido, los militares, lo de la FAB, todo, ahí había una repartición, pero ya, o sea, una lotería. Esa es la lotería. El Powerball peruano es eso, ¿no? Pero solamente para los que están en la cofradía esa, nada más. Pues. Pero en lugar de comprar patrulleros, están comprando aviones. Bueno. Siguiente post. Dentro de todo su esquema, la izquierda peruana sufre una crítica crisis de liderazgos. Idolatran cualquier adefesio que se les cruza. Bueno, si no se han dado cuenta, mírenlo a Pedro Castillo Terrones, ¿no? Mírenlo al presidente, a Curo Bustincio, ¿no? Hijita Curo Bustincio, ese es el líder. La hija de Pedro Castillo. O sea, eso no es crisis de liderazgo. Al hermano de Pedro Castillo Terrones, un señor que no terminó primaria, que no sabemos si sabe leer y escribir. Ese es el líder de la izquierda. Entonces digo, ¿hay o no hay crisis de liderazgo para escoger ese tipo de líderes? Para que vaya gente a votar y vote por esa gente, por esos personajes que no van a contribuir en nada. La hija de Pedro Castillo no sabe nada, la señora hija de Pedro Castillo no sabe nada. ¿Qué sabe ella? Va a firmar lo que le diga, mamita, ven, mamita, firma, así como la tratan a Curo Bustincio, los periodistas, no sé si alguien la ha visto las entrevistas a esa señora. Díganme, ¿eso no es crisis de liderazgo en la izquierda? ¿No es? ¿Qué cosa es entonces? ¿Cómo puede haber gente que vote por eso? Ok, yo no tengo nada contra nadie, pero estamos escogiendo un funcionario profesional que debe encargarse de la administración del país, ¿no? Entonces, en ese caso, no se vota por gente así. Uno tiene que saber escoger el profesional que te va a servir. Tú no puedes escoger, pues, a Curo Bustincio para que sea presidente, vicepresidente. ¿No? Entonces, ¿eso es crisis de liderazgo? No, por favor, pues, eso es crisis de liderazgo. ¿Qué cosa es si no? ¿No? Bueno, y por eso hay que ponerlo, por eso lo pusimos, ¿no? Es crisis de liderazgo. Hay una crisis fuerte de liderazgo en la izquierda, ¿no? Y la muestra y la prueba es esa, ¿no? Y Sánchez, ¿no? Sánchez. Ese es el candidato a la presidencia, ¿no? Sánchez, ¿qué podría hacer Sánchez, por favor? ¿No? Un señor que nunca ha trabajado, un psicólogo que nunca ha trabajado y lo ponen de candidato, ¿no? Bueno, y después dicen que hubo fraude, que la mayoría votó por él, para que nos lleve a dónde, ¿no? Para que lleve al Perú a dónde va a llevar Sánchez al Perú. Bueno, pues, Keiko por lo menos, bueno, ya, ok. He estudiado, pues, se ha grabado en el extranjero y bueno, y ya pues, ¿no? Aunque yo siempre he cuestionado y yo pienso que hay gente mejor, pero bueno, eso es lo que pasó en la segunda vuelta y por eso hemos apoyado a Keiko, porque no podíamos tolerar la otra opción. Pues esa es la verdad de las cosas, ¿no? Pero no soy keikista y no apoyo a Keiko, no es mi lideresa, no soy fujimorista y no lo voy a hacer, ¿no? Yo ahorita hablo como independiente, yo soy independiente, ¿no? Y bueno, pues tuvimos que votar por una de las dos opciones, la única que quedaba era Keiko, punto. Esa es la realidad,
No votamos por Keiko en primera vuelta, pero bueno, en segunda no había otra opción. Segundo, siguiente post. Informe de la ONU sobre Castiburro es otro fraude izquierdista que no vale ni el papel en el que está escrito. Todos sabemos que Castiburro es un ladrón y un golpista. No sigan tratando de tontear ilusos. O sea, a lo que voy es esto, ¿no? Ese informe, no sé si alguien lo ha leído, es un adefesio, un mamarracho, una incongruencia, una estupidez, ¿no? Y no vale nada, ¿ya? No hay ningún informe. ¿Y cómo es ese informe? Miren, la ONU también no es la ONU la que ha hecho ese informe, sino una tira de izquierdistas que están metidos por ahí y son unos opinólogos que han hecho una opinión de ellos, que no tiene valor como decir un decreto de la ONU votado por los países. No, no ha votado nadie por esa resolución y no es una resolución, es un informe. Así que los castiburros, por favor, tranquilos nomás, castiburros. Un informe que no tiene congruencia porque ¿cómo va a decir que Castiburro no metió golpes si están las pruebas y las declaraciones propias del mismo Castiburro dando el golpe, por favor, ordenando a su subordinado del momento cerrar el Congreso a la fuerza? ¿No? Obviamente, el golpe fue simplemente porque le encontraron sus delitos a Pedro Castillo Terrones, porque lo iban a vacar por corrupto, y por eso él dijo, antes que me vaquen, yo los vaco a ellos, ¿no? Entonces, él, como era un ignorante, pensó que él, de presidente, tenía un poder mágico de ordenar y que se cumpla, ¿no? Y las cosas no son así, porque el poder político tiene límites, ¿no? Y dentro de esos límites, uno de los límites de los ingredientes y del poder político, ¿saben qué es? La congruencia. Tiene que haber congruencia. Pero como Castillo era incongruente en todo, incongruente, bueno, pues ese golpe fue incongruente, pues, ¿no? Así de simple, incongruente, no tenía ni pies ni cabeza. Y para muchos, Pedro Castillo Terrones es una especie de fronterizo también, que hay muchos fronterizos en la izquierda. Y ese señor, en nuestra opinión, podría pasar por semi-fronterizo, aparte de ser semi-analfabeto, ¿no? Y entonces es así. Entonces ese informe no existe, eso no es un informe. Es simplemente un memorándum de un grupete de idiotas ahí, amigos de ese abogado senderista que estuvo preso por senderista, de Pedro Castillo Terrones, que fue ahí a hablar con sus amigos comunistas en la ONU para que le digan, hazme el informe, para apuntalar ¿no? mi apelación contra la detención de Pedro Castillo Terrones. Bueno, pues acá lo único que cabe a Pedro Castillo Terrones es el Poder Judicial, que se defiende en el Poder Judicial, y el Poder Judicial peruano sabrá si lo sentencia o lo absuelve. Punto. Nada más, nada de perdones, de gracia presidencial. Aquí gracia nada, nada de gracia. Que lo absuelvan pues, que pruebe su inocencia el señor Pedro Castillo Terrones ante los jueces civiles, porque no lo están juzgando militares, ¿no? Civiles, que lo están juzgando, ¿no? Por la vía penal, porque lo que él ha hecho es, él cometió un delito penal. Entonces, por la vía penal lo están juzgando, como juzgan a cualquier persona que comete un delito. Si esos jueces ven que él es inocente, lo van a absolver. Punto. Así de simple. Eso es lo que quise decir. Así que ese informe de la ONU no es verdad, no es un informe de la ONU. Eso simplemente es un memorándum de unos amigotes ahí, que no tiene valor, ¿no? Siguiente post. Balcázar está negociando con Castiburro su liberación. Coima de Castillo debería ser por lo menos 20 millones. Bueno, eso yo lo puse un poco como una sátira, ¿no? Pero mucha gente no entiende o no puede entender la magnitud del robo que hubo en la época del Pedro Castillo Terrones, ¿no? Pedro Castillo Terrones, $1 millón, 3, 4 millones de soles, no es nada. Ese señor se ha llevado un montón de dinero, ¿no? Entonces, yo puse eso pues porque Balcázar no puede, pues, no debería. Y Balcázar creo que es poder judicial, o sea, es juez. Entonces, yo creo que el señor Balcázar, con todo con todo lo que sabe, por su experiencia, etcétera, no creo que el señor Balcázar
eh, se preste a liberar a Pedro Castillo, ¿eh? Te digo la verdad, no sé. No, no creo yo, ¿no? Es abogado y bueno, se ha llevado, ¿no? 2 millones de soles, tiene un proceso ahí por 2 millones de soles, está en medio de como $600.000, ¿no? El señor Balcázar. Entonces yo creo que Balcázar tiene sus propios problemas, ¿no? Y encima, si se pone a liberar a Pedro Castillo así con decreto, yo creo que no le conviene porque se va a meter pues en problemas habrá gente que quiere liberar a Castillo, pero hay otra gente que, como yo, que nos parece que Pedro Castillo tiene que afrontar sus cosas en el Poder Judicial y el único que lo debe absolver y liberar o condenar es el Poder Judicial, no el presidente de la República con gracias y con cosas de ese tipo, ¿no? Y yo puse 20 millones en este post porque de verdad los montos que se manejan en el poder en el Perú son de esa magnitud. La gente no entiende, pero es así. Se tiran la plata en carretillas de millones. Así se tiran la plata. Por eso es que hay miseria en el Perú. Preguntan por qué hay miseria. Bueno, pues la miseria es eso. El dinero que se roban. Deja de ir a la calle, deja de ir al hospital, a la clínica, etcétera, y se lo llevan. Entonces el señor Castillo simplemente se ha beneficiado de millones. Por eso, y ese dinero mal habido es el que mueve todos estos tentáculos, inclusive que ha hecho que entre la hija y todo eso, eso ha sido con dinero mal habido. Si no hubiera habido dinero mal habido detrás de la postulación de la hija y del hermano de Castillo, no salía la hija y no salía el hermano de Castillo. Ahí ha habido dinero para que salga el hermano analfabeto de Pedro Castillo Terrones y la hija analfabeta de Pedro Castillo Terrones y que sean ahora hasta autoridades. Todos esos con dineros mal habidos. Y que no me venga que no es así, porque así es. Ya tenemos nuestra experiencia en la vida, ya sabemos cómo es. Bueno, el siguiente post. Dictan sentencia condenatoria contra Roberto Sánchez. O sea, imagínense, ¿no? En el interín de su meteórica carrera política final del señor Roberto Sánchez, lo sentenciaron. Claro, los izquierdistas lo esconden, no lo quieren poner no, se tratan de minimizar el tema, etcétera, pero lo han sentenciado a Roberto Sánchez, pues, ¿no? Por los procesos que tiene, ¿no? En el Poder Judicial. Entonces, eso había que ponerlo, pues. Siguiente post. La incompetente comechada izquierdista Indira Wilca debería devolver los 250.000 que le robó al Perú en contubernio con la corrupción izquierdista transnacional. Caso contrario, que lo manden a coactivo. O sea, lo que queremos decir aquí es simplemente que no podemos pasar desapercibido todas esas cosas, ¿no? Entonces, no podemos dejar correr sola a los izquierdistas mentirosos que se la dan de defensores del pobre, que nosotros somos de la izquierda y nosotros te somos tú de tu bando. Claro, a ellos les gusta hablar y decir que son del bando izquierda porque la mayoría, porque ellos dicen, bueno, la izquierda es gente pobre, dicen, ¿no? Entonces, como hay más pobres, ese es el mercado que nosotros atacamos para conseguir más votos. Eso es lo que ellos dicen. Pero la señora Indira Wilca pues se ha beneficiado con $250.000, ¿no? Y de verdad debería haber un proceso para reivindicar al Perú esos $250.000, ¿no? Porque de verdad ha quedado demostrado que a su papá no lo mató el gobierno, lo mató el terrorismo. Entonces, ¿por qué tenía que pagarle el gobierno a Indira Wilca $250.000? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Y por qué a ella? Entonces, ¿por qué no a todos los que pasaron por algo así? A nadie les han pagado, solo a ella. Entonces, ¿qué arbitrariedad es esa? Y por eso yo la pongo acá, pues, porque los izquierdistas se quieren pasar de vivos, se quieren pasar de que ellos defienden al pobre, que no sé cuánto, y qué pobre. Claro, esos 250.000 debían estar en el agua y el desagüe de tu casa, ¿no? A la gente que no tiene agua y desagüe en su casa, que no tiene casa, que vive en chozas de esteras, y esta señora Indira Wilca se robó $250.000, porque no le toca, así, y es de izquierdista,
Ok. Ya. Siguiente post. La criminalidad en el Perú está como está porque la izquierda corrupta que ha gobernado del 2001 a la fecha solo se ha dedicado a robar. Obviamente, que no me digan que no es la derecha la que ha gobernado, la izquierda la que ha gobernado. Después que se fue Fujimori, todos los gobiernos que han entrado son de izquierda. No, y no nos dejemos engañar porque hay muchos terroristas que se hacen los políticos que dicen que no es izquierda. Obviamente, una cosa es izquierda y otra cosa es el comunismo cubano de esclavizador. Pero la izquierda es lo que ha gobernado al Perú, la izquierda. No se dejen engañar. Obviamente que hemos tenido la constitución capital que ha permitido el capitalismo, ha permitido el Banco Central de Reserva Independiente, que ha permitido que la moneda sea estable, ¿no? Y que no tengamos la hiperinflación de antes de la constitución, que yo también he sufrido, ¿no? Esa hiperinflación en la que tú salías en la mañana a comprar dólares y pagabas 3 soles, y en la noche ese dólar costaban 10 soles. Eso muchos jóvenes no han vivido, pero nosotros sí. Eso ya no se dio después de esta constitución. Pero eso no significa que no ha habido gobiernos de izquierda. Han sido de izquierda, gobiernos de izquierda. Y un ejemplo de cómo es que ha habido gobiernos de izquierda es cómo existe Petroperú. Petroperú es izquierda, porque es una empresa estatal, una empresa pública, mantenida por el Estado, sin ningún beneficio. Eso no es derecha, eso no es la derecha, no es el capitalismo completo, eso es izquierda. Entonces ha habido puro gobierno de izquierda. Pedro Castillo, gobierno de izquierda. PPK, gobierno de izquierda. Vizcarrata, un izquierdista camuflado, centro izquierda. Alan García, bueno, pues centro. Él ha seguido con Petroperú y ha seguido con Qualiwarma y, bueno, y con un montón de cosas de izquierda que no debían seguir. Puro robo, claro. ¿Por qué? Porque obviamente la izquierda significa el Estado empresario, el Estado administrador, más allá de lo que realmente se necesita Estado. Y obviamente esa es la manera de robar, pues, porque ahí en esas entidades públicas ponen a sus amigos, a sus socios, asociados, y ahí es donde mandan el dinero público y ahí es donde se benefician, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Qualiwarma y de Azucel Paredes, que Dios nos libre que esa señora sea alcaldesa, que no quiero que sea alcaldesa esa señora porque no tiene capacidad. Azucel Paredes no vale nada. Ella quiere ser alcaldesa, que vamos a destruir la ciudad, por favor. No, no. Yo quiero Lima, a mí me gusta Lima, yo quiero a Lima, ¿no? Lima es mi ciudad. Yo no quiero que se destruya ahí con Azucel Paredes. ¿Ya? Pero esa señora se ha beneficiado con los huevos de codorniz. Se ha llevado un montón de plata de Qualiwarma. Eso, Qualiwarma, esas cosas, todo eso es izquierda, pues. Entonces no me digan que no ha gobernado la izquierda. Bueno, ha sido la izquierda, pues. PPK también es un progresista, un progre. ¿No? Vizcarra es progre, izquierda. ¿No? Toledo también era un progre, centro izquierda. O sea, él no era de capitalismo pleno, etcétera, no. Entonces no es que eso ha gobernado ha gobernado la derecha y eso no. Y los izquierdistas que no me vengan a decir de que la derecha ha gobernado, no ha gobernado. Y no es así. Entonces la izquierda se ha dedicado a robar, pues. Así de simple. Entonces, eso que quede ahí, pues, y si no les gusta, bueno, pues esa es su realidad, señores de izquierda. Eso es su realidad. Y obviamente la teoría de izquierda es así, ¿no? El gobierno tiene que ser el encargado, ¿no? Y ellos, los encargados del gobierno. Entonces, todo un gran gobierno, ¿no? Un gran Estado, encargado de empresas públicas y todo eso. Y ahí es donde se roban la plata, pues, ¿no? Entonces ellos necesitan gobierno grande, empresas y todo eso, ¿por qué? Para robar. Eso es lo que estoy diciendo, pues, ¿no? Bueno, el siguiente post. Sánchez no tiene poder ni palanca para chantajear a Balcázar, para que indulte al golpista confeso Pedro Castillo Terrones. Eso lo puse porque el señor Sánchez, que en este momento ya no es candidato a nada, que no tiene poder de presidente, ni de mandatario electo, ni de mandatario de nada,
Ya él es un perdedor. Sánchez, después de perder la segunda vuelta, es exactamente igual que los demás candidatos que perdieron. Él ha sido un candidato a la presidencia, bueno, pues los demás han sido también candidatos, pues, ¿no? Hasta el prófugo Vladimir Cerrón también fue candidato y tantos candidatos, pues, ya no va más. Entonces, ¿quién es él para salir a decir que él le da, ¿no? Un ultimátum a Balcázar para que libere, indulte a Pedro Castillo? Entonces eso es lo que yo quise decir, ¿no? Él no es nadie, señor, Sánchez, ya no, Sánchez, ya perdiste, pues ya perdiste. Así es la cosa, ya perdiste. Bueno, el siguiente post: médicos y enfermeras de hospitales públicos no cobran sueldo 4 meses. Eso mucha gente no sabe, pero el Estado no le paga el sueldo a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, a las doctoras de los hospitales públicos. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno, en lugar de pagar sueldos que tiene que pagar a la gente que no tiene para comer, profesionales que han estudiado y se han sacado y se han reventado el lomo para sacar su título, lograr ser médicos, no les pagan y van y compran los aviones, 2.400 millones en aviones, barcos de 1.000 millones, de 500 millones, o sea, y a la gente no le pagan el sueldo? Eso es lo que no me entienden cuando yo les digo que esto de los aviones es una locura en esta situación, en este contexto. Si el Perú pagara todo y toda la gente cobrara lo que tiene que cobrar, y tienen dinero, y hay dinero, etcétera, ok, ya, nos sobró el dinero, entonces ahora pagamos, pues compramos aviones y todo lo demás. Pero no les pagan el sueldo, ¿no? Por favor, pues. Y que no echen la culpa, por favor, no le echen la culpa de eso, que la Constitución, que no sé, ¿qué tiene que ser la Constitución? Eso es porque simplemente el que gobierna destina dinero a donde no debe y no destina dinero donde debe. ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución? O sea, claro, pues el izquierdista todo le echa la culpa a la Constitución. El gran monetón, la Constitución es el gran monetón, todos los errores, todos los problemas, todo es culpa de la Constitución. No es así, pues. Eso es los que gobiernan. Y es más, ¿quién gobierna ahorita? Balcázar. ¿De qué partido es? De la izquierda. ¿No es de izquierda Balcázar? ¿Qué cosa es Balcázar? De derecha es, por favor. Balcázar es de Cerrón, es mariateísta. Mariateísta no dice, Cerrón no dice que él es mariateísta. Cubano. El socialismo, el comunismo, todo eso. Ya. Balcázar no es del partido de Cerón. Ahora, los izquierdistas, bueno, como Balcázar, pues, es un señor de 80 años, creo, etcétera, y bueno, él echa la culpa también al gran monetón, que es la Constitución, la derecha, ya. Por favor, pues, por favor. No sean cínicos, señores de izquierda, no sean cínicos. Siguiente voz: la única manera de liberar a Castillo debe ser, en caso corresponda, mediante sentencia absolutoria del Poder Judicial, no indulto. Yo sigo repitiendo esto porque siguen hablando del indulto. Bueno, el señor Castillo tiene que ser condenado para que le indulten. Y en segundo lugar, el Poder Judicial tiene que decidir si el señor es inocente o culpable. Si el señor es culpable, culpable será. Si el señor es inocente, será absuelto. Pero nada de indulto. Eso es lo que yo repito en esta página. Y de verdad, y lo hago también por principio. Yo no tengo absolutamente nada en contra de las personas como personas. Para mí, el señor Pedro Castillo Terrones tuvo la suerte de lograr poder servir al Perú como presidente. Tuvo la suerte, se sacó la lotería. ¿Cuánta gente ha querido lograr lo que él logró? Y en lugar de aprovechar esa oportunidad para ayudar al Perú, lo hizo para fregar y para robar y para hacer pura porquería. Y eso es la verdad de las cosas. Y eso hay que decirlo, pues. La presidencia es una oportunidad para ayudar. Eso es, nada más. Tú logras ser presidente porque tú vas a ayudar al Perú como presidente. Te van a dar las herramientas para que tú con esas herramientas puedas encauzar al país para mejorarlo. Eso es. El señor Pedro Castillo se sacó la lotería del poder. Logró
llegar ahí. No sé cómo, de verdad, a mí me parece que no, nunca debió salir elegido, pero en fin. Y en lugar de arreglar las cosas, lo único que hizo fue robar, ¿ya? Y al final, cuando le encontraron los robos, Zarratea y toda esa basura, quiso cerrar el Congreso y meter su golpe, ¿no? Para hacer su asamblea constituyente por decreto. Entonces, eso es, pues, eso es. Entonces, ahora que afronte nomás. Eso es lo que quise decir. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa y ya vamos a hablar en la próxima oportunidad y ojalá que, bueno, todo vaya para mejor, ¿no? Que Keiko haga lo que tiene que hacer. Yo, como puse en mi página en el pasado, uno de los principales problemas de las cosas que hay que arreglar en el Perú es la violencia callejera, la delincuencia, ¿no? Y todo eso, en nuestra opinión, la delincuencia es simplemente falla del Estado. La delincuencia es como los microbios del cuerpo, ¿no? Entonces, uno se enferma cuando tu cuerpo no los combate. Cuando los glóbulos blancos no atacan a los microbios, entonces los microbios avanzan. Eso es lo que pasa en el Perú con la delincuencia. Como cuando algo pasa, por ejemplo, te asaltan, te roban, tú vas a la comisaría a denunciar, en lugar de que te ayuden, te frían más. Entonces, aquí hay que hacer una revolución en el tema de la seguridad, una cosa integral. Yo inclusive le cambiaría el nombre a la policía, ya la Policía Nacional, ya ese nombre también, ya hay que renovar todo, cambiar todo, hacerlo nuevo, refundar, regresar quizás antiguamente cuando había la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones, la Guardia Republicana. Eso pasó, eso era así antes, ¿no? Vino la bestia, el ladrón prófugo Alan García Pérez, porque ese es un ladrón y un prófugo, porque en nuestra opinión no está muerto, se fugó. Y hizo todo una sola policía con el objeto de tener a la policía en la mano, ¿no? Entonces él nombró un generalón y ese generalón de la Policía Nacional es el encargado de hablar con él, ¿no? Entonces él gobierna la policía. Antes de él había las tres policías. Sí. Yo pienso, hay que hacer una reforma integral a la policía, porque el problema de la delincuencia es eso, la falla de dinamismo, de la profesionalidad de la policía. Algo falla ahí, por ahí está la situación. Y hay que invertir dinero ahí. Y por eso yo decía esto de los aviones, en vez de invertirlos en aviones, esos 2.400 millones, invertámoslo en la policía, en la seguridad pública, la seguridad interna. Ahí hay que invertir ese dinero. Bueno, eso fue pues todo por hoy y ya vamos a seguir conversando en la siguiente oportunidad de los nuevos posts que vamos a publicar. Que tengan muy buena semana y estamos en comunicación.